¿por qué te aconsejo que no te subas a estas montañas rusas? Toda esta gente que hay aquí detrás mío en la cola no va a salir hasta las 2 del mediodía. Hay prevista una cola de 3 horas y son solamente las 11:15 de la mañana. Seguramente estás viendo este vídeo porque un día de estos vas a visitar el parque temático PortAventura. Como veis, está entrando poco a poco la gente y es importantísimo que sigas estos 10 consejos que te voy a dar para aprovechar al máximo el día en un parque que puede ser que haya mucha gente. Así que, atento. El primer consejo, y para mí el más importante, es que llegues lo antes posible. El dicho de que a quien madruga Dios le ayuda, en este caso, es totalmente verídico, porque si eres de los primeros a entrar al parque, te aseguras que cuando entres haya mucha menos gente. Por ejemplo, si entras pasados 15-20 minutos, es posible que la entrada esté colapsada de coches, que esté colapsada de visitantes. Lo importante, lo que te aconsejo, aunque el parque abra a las 10:30, es que te pases por allí, si vas en vehículo particular, más o menos una hora antes, porque el parking abre media hora antes de la apertura para los clientes, así que es importante que seas el primero en entrar y aparcar lo más cerca posible de la entrada para asegurarte que cada minuto lo aprovechas al máximo. Otro consejo que te voy a dar, y para mí es de los básicos nada más empezar el día en PortAventura, es que cuando entres no te subas a Furious Baco ni a Uncharted. Y dirás, ¿por qué te aconsejo que no te subas a estas montañas rusas? Pues bien, lo que está pasando ahora mismo es que la mayoría de personas que entran por aquí, como se encuentran Furious Baco aquí en la entrada, lo que van a hacer es acceder a ella. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es posible que ahora mismo, a pocos minutos de la apertura del parque, ya haya más de 1 hora de cola. Incluso en días de mucha afluencia puede que ya haya 2 horas de cola. Lo mismo pasó con Uncharted. Uncharted está justamente al lado de la entrada del Hotel Gold River de PortAventura. Es uno de los hoteles que tiene más capacidad, por lo tanto, las personas que salgan de este hotel, nada más salir y entrar en el parque, van a acceder a Uncharted. Así que evita estas 2 montañas rusas. Dirígete a otras y aunque abran un poquito más tarde, sitúate ya en la entrada para ser de los primeros en entrar en la atracción. Bien, sobre lo que decía de evitar la atracción que está nada más entrar Furious Baco aquí en Mediterránea. Toda esta gente que hay aquí detrás mío en la cola no va a salir hasta las 2 del mediodía. Hay prevista una cola de 3 horas y son solamente las 11:15 de la mañana. Así que importantísimo, Furious Baco, no. A la hora de comer, en todo caso. Vale, ahora supongamos que has hecho caso a este consejo, no te has subido a Furious Baco y vas viendo que el parque se va llenando y que hay colas más o menos de 2 o 3 horas y tienes que irte temprano. Suponte que vienes con el instituto y a las 5 de la tarde tienes que estar fuera. Pues bien, yo te aconsejo que si te han dado algún dinerito para gastarte en el parque, puedas invertirlo en comprarte un PortAventura Express si es que tu prioridad es montarte en las atracciones principales, porque si no lo haces es posible que te vayas al parque montándote apenas en 2 o 3 atracciones si no te organizas muy bien. Con lo cual yo creo que el Express en este caso es una muy buena opción. Yo te recomiendo que entres ahora con tiempo en la web de PortAventura y mires las opciones de pase Express que hay. Hay varias, hay adaptadas para las atracciones más importantes. Hay el Express para 5 atracciones en concreto, hay el Express One. Lo que sí que te recomiendo es que no te lo compres con antelación. Ven al parque, mira cuánta afluencia de gente hay y una vez hayas visto cuánto de lleno está realmente, pues que te compres el Express o no. Pero sin duda, antes que irte aquí con las manos vacías y montándote solo en los autos de choque, cómprate el Express. Supongamos que la opción de comprarte el Express no te convence porque, bueno, económicamente ya te vas a gastar un dinero y realmente crees que no te compensa. Bien, ante esta situación en que Shambhala, Dragon Khan, Uncharted están llenos, yo te recomiendo que te mires estas montañas rusas, estas atracciones de aquí tipo flat, en las que normalmente no hay cola. Si nos fijamos en Teacups, ahora mismo hay 0 minutos, pero es que pasa lo mismo con la Cobra Imperial que tenemos aquí al lado. Y es que por todas las áreas de PortAventura hay atracciones más pequeñas, menos importantes, pero que igualmente te lo vas a pasar pipa y que siempre tienen mucha menos cola. Así que si vas en un día de afluencia máxima, donde hasta en Express hay muchísima cola, estas atracciones te pueden salvar el día. Así que en caso de emergencia nunca están de más. Y entre pausa y pausa de montaña rusa a montaña rusa, quiero darte 3 consejos. El primero, que te suscribas al canal, que le dejes un buen like, que me vas a ayudar a seguir creciendo un montón. Y el tercero, que le pases este vídeo a tu amigo o amiga que sabes que va a ir a PortAventura muy pronto. Bien, otro error que cometéis muchos de vosotros es que cuando venís a PortAventura empezáis a ir de un sitio para el otro como locos, caminando muchísimo y perdiendo muchísimo tiempo. Esto, si miráis el mapa de PortAventura, veréis que tiene una exposición circular.
Yo lo que recomiendo es que intentéis seguir el círculo que tienen los viales del parque y hacer las atracciones que vayáis viendo a medida que las vais encontrando. No obstante, es verdad que a veces hay mucha atracción en mucha cola en alguna atracción y la queréis evitar. Precisamente por eso tenéis la aplicación de las colas de PortAventura que os permite ver en tiempo real la cola que hay. Esto os puede ayudar a prevenir un poquito o a prepararos qué atracción queréis montaros y yo creo que es indispensable también a día de hoy para poder aprovechar al máximo el tiempo aquí en el parque. Además, aprovechando que hablo de las colas, os recomiendo que miréis la página web que os dejo por aquí debajo en el link, que se dice kiwitimes.com, que puedes ver la previsión de gente que hay durante cada día del año. Estos son unos datos que están hechos a partir del histórico desde siempre prácticamente, que os permite saber pues si un martes de mayo va a haber mucha gente o poca gente. Esto realmente, si vas un día concreto con la escuela o el instituto, sirve de poco, porque irás este día y ya está. Pero te sirve para mentalizarte de lo que te puedas encontrar en el parque. Por ejemplo, fijaros, Silver River Flume, los troncos, 2 horas y media de espera. Tela. Bien, pues para pasar el día en PortAventura es importante que traigas una mochilita con una serie de cosas que yo considero que son completamente indispensables. Así que acércate que te voy a enseñar lo que tienes que traer. A ver, empecemos. Para empezar, una gorra yo creo que es indispensable con el sol que cae aquí en Salou, así que una gorra, y si puede ser corporativa, mucho mejor, te ayudará muchísimo. Igualmente con unas gafas de sol. También hay que proteger la vista ante este sol tan intenso que hay en estos días de primavera y de verano. Pero también en verano hace mucho calor y probablemente estés pensando en que te vas a montar en alguna atracción de agua. Así que te recomiendo que traigas una bolsa de plástico. ¿Para qué? Si una bolsa de plástico no me va a tapar absolutamente nada. Pues bien, todos tenemos un teléfono móvil en el que nunca pensamos, todos tenemos una cartera que siempre se acaba mojando, y si traemos una bolsa de plástico pequeñita, si la ponemos dentro de la mochila, pues lo más indispensable como llaves del coche, teléfono móvil, pues va a quedar bien protegido. Igualmente, el impermeable, importantísimo. Si hace muchísimo calor, aquí es posible que en media hora estés seco, pero si estás en un día de entretiempo, primavera o con nubes, pues un chubasquero, en este caso de PortAventura, que no es muy económico pero te va a durar mucho tiempo, pues te va a ayudar muchísimo a que la experiencia sea redonda. Agua, importantísimo. Yo siempre traigo esta cantimplora, que es tipo termo, que lo que te permite es ir rellenando el agua en los puntos de recarga que hay en los lavabos mayoritariamente, y que el agua se mantenga fresca. Esto en una botella de plástico convencional no te va a ocurrir, se va a calentar enseguida, y créeme que beber agua caliente con este tiempo cuesta un montón, y además te vas a ahorrar un dinerito porque aquí el agua está bastante carita. La crema solar. Aquí el sol pega igual de fuerte en abril que en mayo, que en julio, que en agosto, así que vengas cuando vengas, tráete crema solar que te proteja de verdad, porque es importantísimo, y piensa que vas a estar muchas horas en la intemperie y la crema solar, bajo mi punto de vista, es indispensable. Importante también, las gafas de sol, que como veis ya las llevo puestas, y que las personas con gafas me lo vais a agradecer un montón. Si vais a tiendas de deportes, no voy a hacer ninguna marca que termine por Catlon, vais a encontrar estos utensilios de aquí que lo que hacen es sujetar las gafas de una forma muy práctica para que si te subes a montañas rusas como Shambhala, Dragon Khan, no tengas que temer para que se te vayan volando. Y además, si son gafas graduales, exactamente igual. Esto te asegura que puedas subir y puedas disfrutar de la experiencia igual que todo el mundo. Así que espero que hayas tomado nota de esta lista de cosas que no pueden faltar en tu mochila y que cuando vengas pienses en ello. Pues bien, me estoy fijando de que mucha gente que veo hoy por el parque está llevando grandes mochilas, y pienso, ¿qué llevarán en estas mochilas de aquí? Yo, si os fijáis, llevo esta mochila pequeñita de cuerdas, de las que os he enseñado todo lo que llevo dentro, que realmente son cosas pequeñas, no hace falta llevar grandes cosas. Hay gente que viene con la mochila cargada de comida. Bien, creo que sí que se puede entrar comida, pero tampoco te aconsejo que te la cargues en exceso, porque hay atracciones como por ejemplo Estampida o la Serpiente Emplumada que tienes que montarte con la mochila, y si llevas un gran mochilón puede ser problemática la experiencia. Así que te recomiendo que cuanto menos lleves,
mejor. Hay que ir ligerito y si vas cargando todo el día con una mochila grande a 30 grados, no es algo que yo te recomiende. Así que aligera. Bien, pues ahora mismo son las 12:30 del mediodía. Es una hora temprana, pero ¿qué me dirías si yo te dijera que te recomiendo comer hasta ahora? Si ahora te fijas, aquí en el Old Sea House, por ejemplo, no hay nadie esperando para comer. Y eso es importantísimo, porque hoy el parque está a reventar de gente. Si te ahorras la cola para ir a comer, te aseguras poder montarte en alguna atracción más. Así que vente conmigo, que si comes temprano, aprovecharás mejor el tiempo. Bien, otro consejo que quiero darte, y que si me has hecho caso y has ido a comer temprano, es que no te entretengas mucho comiendo. Aquí el servicio, si vas a un restaurante de servicio a mesa, como es el caso, que he comido en Rapa de Mar, súper bien, la verdad es que suelen ser bastante rápidos y en menos de una hora seguramente puedas comer. Así que no te entretengas, no hagas demasiado sobremesa y aprovecha el tiempo, porque especialmente esta hora, las 2 más o menos, es la hora ideal para ir a las grandes atracciones. La gente está comiendo y es un momento ideal para aprovechar y hacer menos cola. Otra de las situaciones que te puede ocurrir, y que a lo mejor estas chicas que ahora están saliendo lo están sufriendo, es que una atracción sufra una parada técnica cuando estás haciendo cola. Mi consejo ante esta situación es clarísimo: no te muevas de la cola. Piensa que si has invertido unos 30 minutos en estar haciendo cola en una atracción, si sales, es un tiempo que has tirado a la basura. Y piensa que normalmente el problema se soluciona en unos 15 o 10 minutos, incluso menos. Piensa que tiene que venir mantenimiento, comprobar que está todo correcto, reiniciar la máquina y vuelve a estar en funcionamiento. Normalmente son errores simples, con lo cual ten paciencia, espérate en la cola y verás que en nada la atracción se vuelve a poner en marcha. Yo voy a mojarme un poquito, que hace calor. Pues bien amigos, estos son los 10 consejos que te doy para sobrevivir en un día de mucha gente, mucha afluencia en PortAventura. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, que hayas tomado nota de cada uno de los consejos y que si visitas el parque y te resultan útiles, me comentes aquí abajo si realmente ha servido esto que te he contado. Por otra parte, coméntame aquí abajo si hay algún consejo que creas que no he dicho que puedes recomendar a los seguidores de este canal. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!